se los detenga y que terminen en prisión una vez más. Recuerden que Amadou Vudú está en una prisión domiciliaria. Bueno, quiero hacer varios comentarios sobre esto. El primero es el más obvio. ¿Por qué? ¿Por qué la Corte Suprema le filtra a sus 3 diarios de referencia el resultado de un fallo? O si estamos en una situación como en el caso Nisman. ¿Se acuerdan que en el caso Nisman la Gendarmería empezó un peritaje y Clarín ya tenía el resultado del peritaje antes de que el peritaje se hiciera? Mi pregunta es, ¿Clarín tiene el resultado del fallo de la Corte antes de que el fallo de la Corte esté escrito? ¿Clarín está presionando una vez más para seguir persiguiendo a Amadou Vudú? ¿Y por qué persigue Clarín y sus medios satélites a Amadou Vudú? Bueno, porque Amadou Vudú cometió el terrible pecado de tener una buena idea, que es que millones y millones de argentinos y argentinas que no habían podido tener aportes por distintas situaciones de su vida, sea porque los tenían en negro, sea porque eran amas de casa, sea porque habían tenido años de exilio, por distintos motivos, tenían derecho a tener una jubilación por parte del Estado. Y la gran pregunta es cómo se financia eso. Y ahí Amadou Vudú tuvo otra gran idea. En la Argentina funcionaba el sistema de las AFJP. ¿Qué era el sistema de las AFJP? Era una estafa a las personas que lo utilizaban, por las cuales les decían que, gracias a su propio mérito, y no al sistema solidario como funcionara las jubilaciones, iban juntando plata a lo largo de su vida laboral, se la iban dando a una administradora de fondos jubilatorios, eso eran las AFJP, que se las guardaba y se la cuidaba para que cuando se jubilara la tuviera, porque con su propio esfuerzo y su propio sudor había podido guardar ese dinero. Ese era el modelo de las AFJP, contrario al modelo solidario que tenemos actualmente, en el cual los que trabajamos hoy, que somos muchos más, sostenemos a los que trabajaron ayer, en una pirámide que se achica hacia arriba y por lo tanto con los aportes que hacemos hoy podemos sostener a los jubilados de hoy y cuando nosotros seamos jubilados nos van a sostener los trabajadores de ese momento. ¿Qué se le ocurrió a Amadou Vudú? Dijo, eso es una estafa. ¿Por qué? Porque lo que hacían las AFJP con la plata de esos jubilados era timbearla, prestársela a empresas que en realidad eran de las mismas AFJP, y el caso de Clarín fue el más claro. Clarín tenía una AFJP propia, que administraba dinero de jubilados que lo querían guardar ahí. Con ese dinero de los jubilados, la AFJP de Clarín compraba acciones de Clarín a un precio inflado. Compraba acciones que valían 3 pesos, las compraba a 10. O sea, Clarín se financiaba con la plata de los jubilados que ponían en la FJP y esa FJP como unidad de negocios le daba el dinero a la otra unidad de negocios, que era el Grupo Clarín, comprándole acciones a un precio inflado. Era una estafa tremenda con la plata de los jubilados. Tremenda. Cuando a Amadou Vudú se le ocurre decir no, volvamos al sistema de reparto, al sistema solidario, jubilatorio, y estaticemos las AFJP y que sea el Estado el que ordene esto, entre otras cosas lo que hizo fue que las AFJP que tenían acciones de un montón de empresas por esta estafa que hacían con la guita de los jubilados, pasaran a estar manejadas esas acciones por el Estado. Por eso el Estado hoy tiene acciones en todas las empresas que estafaron a los jubilados. Tiene acciones en el Banco Macro, que ahora vamos a hablar, porque en la condena Vudú también hay que hablar del Banco Macro y de Jorge Brito. Tiene acciones en un montón de empresas de energía, como las empresas petroleras, tiene acciones en Techin, tiene acciones en el Grupo Clarín, y tiene acciones en un montón de empresas que le dan participación al Estado en lugares centrales de la economía. Y creó en ese momento Amadou Vudú el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que llegó a ser la caja más grande del Estado, y cuya lógica era, con el dinero que se reúne en ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no se timbea en el sistema financiero, sino que se utiliza para emprendimientos productivos, que esos emprendimientos productivos generen trabajo, que ese trabajo genere aportes y que esos aportes vayan al sistema de seguridad social en un círculo virtuoso. Que el macrismo rompió. Cuando asumió el macrismo, lo que hicieron fue vaciar ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ponerlo a timbear, le hicieron perder la mitad del dinero en dólares. Cuando lo dejó Amadou Vudú, ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad valía 80.000 millones de dólares. Cuando lo dejó Macri valía 30.000. En dólares perdieron, más de la mitad. Y el terrible delito que cometió Vudú es tener esas ideas.
es no conformarse con que teníamos un país en el cual las grandes corporaciones creaban a FJPs para estafar a los jubilados diciéndole que le iban a cuidar la plata, cuando en realidad se la estaban quedando ellos. Fue un negoción que les arruinó. Y eso no se lo perdonaron nunca. Se lo perdonaron nunca. Así se armó la causa Chicone. En la cual nunca pudieron demostrar lo que, por ejemplo, Hugo Alconada Humo, en su libro, dice, en resumidas cuentas, que Amado Vudú se quedó una fábrica de billetes. Instalaron que Amado Vudú se quedó una fábrica de billetes, cuando en realidad lo que hizo Amado Vudú fue cortarles la fábrica de billetes que tenían ellos con la plata de los jubilados. Porque eso fue lo que pasó. Además, en el caso de Chicone, hicieron un juicio con un tribunal entre cuyos jueces estaba Pablo Bertuzzi. Y Macri le prometió a Pablo Bertuzzi que si lo condenaba a Vudú, le iba a premiar con un cargo en la Cámara Federal. Y cumplió. Bertuzzi lo condenó a Vudú y Macri lo puso a dedo en la Cámara Federal, lugar en el que está hasta el día de hoy, gracias a un fallo de esta misma Corte que le filtró a los medios que hoy va a resolver sobre el caso de Vudú. La misma Corte. Un juicio que estuvo totalmente viciado de nulidad, porque el testigo clave, que es Alejandro Van der Broele, y lo de clave no lo digo yo, si ustedes se toman el trabajo de leer los fundamentos de los jueces, lo que dicen los jueces es que tenían un montón de piezas sueltas y que el testimonio de Vudú, de Van der Broele, les permitió colocar a Vudú en el centro de la escena y unir esas piezas. El testimonio de Van der Broele fue lo que amalgamó un montón de pedazos que tenían para condenar a Vudú y que no les servían de nada si Van der Broele no decía lo que ellos querían que diga. Y a cambio de eso, nosotros publicamos a principios de este año que el macrismo le puso un hotel boutique que se llama La Masía, que sigue funcionando, a Van der Broele en Mendoza. Le pagaron con un hotel un testimonio para condenar a Vudú, porque Vudú les había cagado un negocio que consistía en estafar a los jubilados. Esa es la historia de este país y de ese juicio. Y durante ese juicio, incluso los abogados de Vudú pidieron acceder al legajo de Alejandro Van der Broele como testigo protegido, que era lo que usaba Germán Garabano, el ministro de Justicia de Macri, para hacer este tipo de maniobras. Y se lo negaron. Y cuando lo conseguimos nosotros y lo publicamos, ahí pudieron ver por qué no se lo mostraban. Porque si se lo mostraban hubieran visto esto durante el juicio. Y hubiera sido imposible conseguir esa condena. Les decía que hay que nombrar a Brito, que falleció hace unos días, y también a otro banquero que falleció, que era Raúl Moneta. Porque si hay alguno que estuviera vinculado a algo en torno a Chicone, a la fábrica de papel, etc., eran Jorge Brito y Raúl Moneta. Uno que ponía la plata, otro que la lavaba. Y esos dos, que también estaban en la causa judicial, lo que hizo otro juez, del cual se habla poco, pero también protege sistemáticamente a Macri, estoy hablando del juez Ariel Lijo, fue apurar la parte del juicio para apuntar a Vudú y separar a Brito y a Moneta para que uno falleciera hace un tiempo y otro falleció hace poquito, zafaran de ir a juicio, cuando son ellos, por ejemplo, los que le pagaban un sueldo a Van der Broele y le ponían una oficina. No hay un solo contacto de Van der Broele con Vudú en todo el expediente. Contó que una vez entró a un restaurante y lo vio en una mesa. Contó que una vez fue al Ministerio de Economía y se quedó del lado de afuera de la puerta. Y Brito y Moneta eran los que lo financiaban a Van der Broele, contado por Van der Broele. Pero el juez Ariel Lijo los hizo zafar y lo mandó a juicio a Vudú. A un juicio, insisto, viciado absolutamente de nulidad por un juez que estaba negociando su ascenso y por un testigo clave como Van der Broele, que el macrismo le puso un hotel para que testificara contra Amado Vudú. Si esto se resuelve como dicen Clarín, La Nación e Infobae que se va a resolver, que es que la Corte confirme la condena de Amado Vudú a 5 años y 10 meses de prisión, después va a estar la presión mediática que ya arrancó para que Amado Vudú vuelva a la cárcel. Amado Vudú en este momento está con prisión domiciliaria. Y la verdad que sería muy duro, en este año ya duro de por sí, que en este gobierno volvamos a tener una Navidad con presos políticos. Y eso es algo que este gobierno
y que todos los que hicimos mucho desde nuestro lugar para que este gobierno esté donde esté, digo nosotros desde el periodismo, digo seguramente muchos de ustedes que lo votaron, acepte eso. A nosotros nos resulta inaceptable, nos resulta insultante que sigamos teniendo a un año de gobierno, y creo que ese es el mensaje también que quiere mandar la Corte, una Navidad con presos políticos. Ojalá que así no sea, ojalá que lo que hayan hecho estos 3 medios a los cuales la Corte le filtró esta información sea solo presionar, que la Corte resuelva todas las causas por delitos de lesa humanidad que tiene hace años sin resolver, en lugar de meterse a presionar al gobierno con el caso de Amadou Oudou. Tengamos, por favor, una Navidad dura, una Navidad que vamos a pasar entre poquitos, una Navidad después de un año tremendo, una Navidad en pandemia. Tengamos por lo menos una Navidad sin presos políticos.